Mi hijo se casó, y con su mujer, me pidió que abandonara la casa que habíamos levantado. Lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre. Me viene ese día a la cabeza como si fuera una herida que apenas ha empezado a cicatrizar. La voz de mi hijo pidiéndome que me fuera, el ruido de las puertas cerrándose tras de mí, y el olor a café frío en la cocina que habíamos compartido durante 35 años. No era solo una casa, era tierra, era sudor, era los hilos de una vida que mi marido y yo habíamos ido entrelazando con nuestras manos. No exagero cuando digo que cada tabla, cada clavo y cada surco del huerto llevan la memoria de Geraldo y la mía. Siempre he sido mujer de campo. Me levanto con el gallo, me meto hasta las rodillas en la tierra, y sé leer el tiempo por la tormenta que se asoma en el cielo. Geraldo y yo nos conocimos jóvenes, con pocas cosas, pero con ganas de trabajar. Él traía la fuerza y la palabra queda. Yo, el ánimo y la paciencia para regar y sembrar. Tuvimos días duros, claro que sí. Inviernos que parecían no acabar, cosechas que nos enseñaron a contar centavos, y noches en vela cuando una cría se ponía mala o el ganado se escapaba. Pero juntos levantamos la granja, piedra a piedra, andén tras andén. Cuando nació Rafael, la vida tomó otro sentido. Él fue la luz que nos empujó a no rendirnos. Era el motivo para arreglar un tractor que ya no quería más, para coger frío en la madrugada y bajar al huerto con las manos heladas. Recuerdo a Rafael con la misma ternura que ahora, con la cara manchada de tierra, la camiseta con un rotito en la rodilla, el capazo de lechugas que traía para vender en el pueblo. Era un muchacho que aprendió a respetar la tierra y a honrar el trabajo. Me salía la risa fácil cuando hacía una travesura, y la preocupación doble cuando se ponía serio y evasivo. Criarlo sola después de la muerte de Geraldo fue difícil. Aquellos primeros meses sin él se me hicieron eternos. Perder a Geraldo fue como quedarse sin el mapa en mitad de la sierra. Había que recomponer el rumbo sin su mano para guiarnos. Pero seguí. ¿Qué le vamos a hacer? Había una cosecha que cuidar, empleados que proteger y un hijo que crecer. No siempre fui de palabras grandilocuentes. Mi manera de enseñar a Rafael fue con hechos. A barrer la cuadra, a levantar la persiana del gallinero antes de la salida del sol, a remendar una manguera. Fui madre y compañera de trabajo, y él lo sabe. Siempre pensaba que el cariño se demuestra con pan caliente a la hora de la merienda y con un abrigo colgado cuando la noche se vuelve fría. Pero no todo en la vida es tierra y leña. Hay gente que viene con otras costumbres y otros modos de ver el mundo, y eso puede chocar. Al principio pensé que Vivian era una buena chica. Venía de la ciudad, con vestidos cuidados y maneras distintas a las de nosotros. Pero ¿quién no quiere lo mejor para su hijo? La conocí en la iglesia del pueblo, en una merienda que organizaron, y su conversación fue como un soplo de aire fresco. Palabras pulidas, risas medidas, un gusto por las cosas bonitas. Rafael estaba embelesado. Me alegró verlo sonreír de esa manera. Pensé, al fin alguien que le hace compañía. Pero las cosas empezaron a torcerse con pequeños gestos que al principio uno mira y dice, «Bah, no es nada». Un día noté que el mantel nuevo de la mesa ya no estaba, y al preguntar me dijeron que era por estética. Otra vez encontré la despensa reorganizada, con mis botes de conservas en una balda que dificultaba alcanzar el azúcar. «Es por orden», me dijo Vivian, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Sus palabras eran correctas, pero cargadas de un desprecio fino, como si la suciedad del campo fuera algo que había que corregir. Lo que parecía un comentario pasajero fue la primera piedra en una pared que se fue haciendo más alta cada día. Empezó a hablar de modernizar la casa, de cambiar muebles que llevaban generaciones, pequeñas palabras, pero que me hicieron sentir extranjera en mi propia casa. Las criadas, que siempre habían hecho su trabajo en silencio y con respeto, empezaron a recibir órdenes nuevas y toques de voz que no eran dulces. Mi cuarto, ese en el que dormí con Geraldo, dejó de ser mío de la noche a la mañana. Un día me dijeron que la habitación principal sería para ellos. «Podrías irte a la casita del huerto, mamá. Estarás más cerca del aire», me dijeron. «Será más cómodo para ti». Mi hijo, mi Rafael, me miró como si la palabra mamá le sonara a algo anticuado.
No reaccioné con rabia en voz alta. ¿De qué sirve gritar cuando la tierra no te entrega respuestas? Guardé mis manos en los bolsillos y respiré. No porque me diera miedo, sino porque tenía que pensar. Había demasiadas cosas en juego. La dignidad, el recuerdo de Geraldo, la estabilidad de los trabajadores y la de Rafael. Fue un golpe bajo, eso sí. Sentí que me arrancaban una parte de mi historia. Lo que me dolió más fue la indiferencia de Rafael en aquellos primeros silencios. No es que no quisiera a su mujer, parecía que su voluntad se había convertido en agua que se adapta a cualquier jarra. Él me obedecía con esa mirada que mezcla culpa y confusión, como quien no sabe si se merece estar a un lado u otro. Y en esa confusión, Viviane encontró el terreno para plantar su autoridad. No quiero que piensen que toda la culpa fue de ella, o que era una villana de cuento. Viviane tenía sus motivos: ambición, deseo de control, la creencia de que había llegado a una casa que debía quedar adecuada a su estatus. No la justifico, pero entiendo que el conflicto no fue solo personal. Fue choque de mundos. Aún así, sentir que me pedían que me marchara de la casa que había visto nacer a mi hijo, no es algo que un corazón de madre acepte con calma. Durante semanas, la tensión fue una sombra. Viviane empezó a hablar alto en el comedor, a corregir a quienes trabajaban conmigo, a rotular los tarros con etiquetas nuevas. Un día encontró viejas facturas en una carpeta que yo guardaba y las puso como ejemplo de desorden. No podemos permitir que la empresa familiar esté al día con papeles viejos, me dijo, con esa mezcla de condescendencia y preocupación mal disimulada. Se notaba que hablaba en términos que ella manejaba: modernización, imagen, redes. Palabras que entraban como viento en la casa y removían todo. No reaccioné al instante. Tomé distancia. Dejé de poner la mesa a horas perfectas. Dejé de traer el pan antes del almuerzo. Puede que suene a orgullo, pero fue estrategia. Quería que si iban a criticar mi manera de vivir, vieran el hueco que dejaban mis manos. Y muchas veces, la gente se da cuenta de lo que falta cuando ya no lo tiene. Fue un juego paciente, no una vindicta. No soy de enredos, soy de hechos. Lo que nadie esperaba, ni siquiera yo, fue que aquello que comenzó con palabras quedaría en breve envuelto por engaños más graves. Porque la ambición, cuando se alimenta de silencio y secretismo, encuentra caminos que no cuentan con la luz. Hubo pequeños indicios que fueron acumulándose como piedras en el saco. Cartas, llamadas a horas extrañas, su coche entrando y saliendo del pueblo sin motivo que yo viera. Pero lo que cambió mi forma de mirar la situación fue encontrar un teléfono que no debía estar en el cajón donde yo guardaba las servilletas. Era un móvil, de esos aparatos que parecen ventanas a vidas que nunca imaginamos ver. Me quedé mirándolo y pensé, no puede ser. Lo toqué con la punta del dedo, como quien no quiere remorder lo que abrirá esa puerta. Me resistí a husmear por pura ética. ¿Quién soy yo para fisgonear en la vida privada de nadie? Pero también soy madre, y cuando crees que la dignidad de tu hijo está en juego, algunos límites se vuelven borrosos. Así que avancé con cuidado, como quien camina por una finca en la niebla. Pasé el teléfono a mano, y las notificaciones me hablaron antes de que yo supiera cómo respirar. Mensajes que no eran de amigos, fotos con caras que no eran las de mi hijo, citas que no coincidían con la cotidianeidad de la granja. No era simple coquetería, eran indicios de una vida doble. No narraré con lujo de detalles cada mensaje ni cada foto, porque no quiero transformar esto en espectáculo. Pero sí diré que había suficiente para dudar. Y cuando una madre duda, la sospecha puede convertirse en certezas si se la acompañan con pruebas. Me acerqué a don Joaquim, el hombre del pueblo que nos había ayudado años atrás con un papel que necesitábamos, y le conté lo que había hallado. No lo hice para causar daño, lo hice para entender si aquello tenía peso, y si en verdad la herencia moral de Geraldo y mía corría peligro por decisiones que no eran transparentes. Don Joaquim escuchó con la calma de quien ha visto muchas vidas cruzarse, y sabe cuándo la tierra está a punto de abrirse. Tú no tienes que decidir sin pruebas, me dijo, pero si hay algo, lo mejor es que lo tengamos claro antes de que la situación vaya a más. Y como él tiene la costumbre de resolver las cosas con sensatez, me propuso una vía discreta: documentar,
sin estruendo, lo que pudiera confirmar lo que mis ojos intuían. Nada de acusaciones en la plaza del pueblo, nada de difamaciones, pruebas que hablaban por sí mismas. A partir de entonces, mi vida cambió de pulso. Seguía con mis tareas, porque la granja no puede parar por rencillas familiares. La tierra no entiende de disputas, pero mientras regaba y recogía, iba pensando en qué pruebas reunir. Hablé con alguna de las mujeres de confianza que trabajan en la casa y me contaron detalles que encajaban con lo que había visto. Salidas a horas en las que mi hijo decía que Rafael estaba trabajando, llamadas guardadas en el tintero del tiempo, movimientos de dinero que no encajaban con las cuentas corrientes que yo conocía. Fue como armar un rompecabezas con piezas que nadie querría mirar. No fue sencillo ni limpio. Tuve momentos de culpa, de pensar hasta dónde he de llegar, porque la justicia, para que sea justa, debe tener límites. No quería destruir nada por rencor. Quería que la verdad saliera a la luz para que Rafael pudiera decidir con información completa. Una madre no busca poner trampas para hacer daño. Una madre busca proteger. Mientras juntaba pruebas, cambió la dinámica en la casa. Vivian parecía percibir que algo no iba bien y su actitud se volvió más fría, más calculadora. Empezó a hablar de contratos, de cambiar a ciertos trabajadores por otros más profesionales, de comprar maquinaria que solo servía para justificar su presencia en la toma de decisiones. Su influencia creció, no por cariño hacia la granja, sino por control. Y el peor de los efectos fue ver cómo Rafael parecía alejarse, como si llevara consigo una venda que le impedía ver con claridad. Hubo una tarde en que todo eso se juntó. La lluvia empezó a golpear fuerte, y yo estaba en la cocina preparando la comida. La radio hablaba de una feria cercana y por la ventana se veía el barro, brillante. Rafael volvió a casa antes de lo habitual con la cara cerrada. Se sentó y me miró como si pesara unas palabras que no pronunciaba. Vivian entró con prisa y un bolso en la mano, y dijo, sin mirarme: Rafael y yo hemos decidido que mamá estará más cómoda en la casita del huerto. Allí podrá tener su espacio y será más práctico para todos. Me quedé quieta, el tenedor en la mano, y sentí el mundo tambalear. No era la primera vez que escuchaba aquello, pero esta vez la palabra llevaba detrás una firmeza que no admitía discusión. Rafael no replicó. Sus manos buscaban un café que no encontraba, y su mirada evitaba la mía. Me pregunté si mi hijo me había dejado por miedo, por querer evitar el conflicto, o por no entender que algunas cosas no se pueden ceder sin perder la raíz de todo. Esa misma noche, cuando la casa quedó en silencio, me senté en la puerta y miré la oscuridad del patio. Tenía enfrente la casita del huerto, pequeña y acogedora, con una ventana que siempre daba sombra. Podía irme y vivir allí con orgullo y silencio, cosiendo mis mantas y regando mis plantas. Podía fingir que no dolía, que era una jubilación aceptable. Pero la historia que había escrito con Geraldo no merecía una partida callada. No era cuestión de orgullo, era cuestión de memoria y de justicia. Tomé la decisión de que no me iría sin saber. No me fui porque quería mantener la guerra, sino porque necesitaba que la verdad apareciera. Si llegaba el día en que todo terminara, quería que fuera por evidencia, no por simples dichos. Preparé una libreta donde apunté fechas, nombres y pequeñas notas. Guardé los correos que había impreso, las fotos que se habían mostrado en el móvil, y pedí que don Joaquín nos ayudara a conservarlo todo sin ruido. Fue un trabajo de hormiga, lento, metódico y paciente, porque cuando el rumor corre rápido, la verdad necesita pasos firmes. Mientras tejía ese plan, seguí con mi vida en la granja. A la mañana siguiente, puse a hervir la olla como siempre, saqué pan caliente, y con voz templada, invité a Rafael a sentarse. No hice grandes reproches. Hice preguntas simples. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué piensas que es lo mejor para la casa? Él me miró y por primera vez, tras semanas de distancia, le vi dudas pintadas en el rostro. Me contó cosas a retazos, sin llegar a admitir nada concreto sobre Vivian, como si le costara pronunciar la palabra mentira o engaño. Yo no le pedí que eligiera en ese momento.
Le pedí que mirara de frente. No siempre la verdad aparece porque uno la exige. Muchas veces hay que ponerla enfrente, colocarle un espejo, para que la persona que la mira no pueda seguir negándola. Eso fue lo que intenté hacer con pequeños actos. Dejar papeles donde él los viera, organizar las facturas en su sitio, hablar con la gente del pueblo para que algunos testigos recordaran ciertos días. No por afán de escándalo, sino por el deseo de que su cabeza se clarificara. Y en medio de esa labor, encontré otra pieza que hizo todo más urgente. Un extracto de cuentas, movimientos en fechas que no tenían sentido con lo que yo conocía del funcionamiento de la granja. No dije nada a nadie de inmediato. Registré, comparé y puse en una carpeta. No buscaba ejercer una venganza. Buscaba reunir lo necesario para que, si el momento llegaba, no se fuera todo por la borda. Lo que sí aprendí en todo este tiempo es que la gente del pueblo observa, aunque no hable. A veces los ojos del vecino guardan más verdad que una confesión. Hubo quienes me ofrecieron apoyo con la mirada. La señora de la tienda que siempre nos atendió. El chico que arreglaba el tejado del molino. La vieja que me vendía huevos. La comunidad no aprueba la injusticia fácil, aunque guarde silencio por prudencia. Saber que no estaba sola fue un aliento. Y así, con la carpeta bajo el brazo y el corazón en guardia, me preparé para la parte más difícil. Confrontar la traición sin convertirla en espectáculo y conseguir que mi hijo viera la verdad. No buscaba humillaciones públicas, buscaba claridad para Rafael. Con la ayuda de don Joaquim hice algunas gestiones discretas, comprobaciones que no detallo para no entrar en tecnicismos, conversaciones que apenas rozaron la formalidad de un trámite. Necesitaba que todo tuviera sentido, que no se pudiera desmentir aquello si alguien quería hacerlo. No les oculto que tuve noches mal dormidas. Me levantaba al alba, me asomaba y miraba si el coche de Vivian seguía en la entrada, si las luces brillaban más tarde de la cuenta. Me preguntaba si estaba traicionando a mi hijo o si estaba protegiéndolo. Es una línea muy fina, y más cuando se trata de hijos. Pero hay cosas que, si se dejan pasar, terminan por consumir la esencia de una casa. Yo no podía permitir que la memoria de Geraldo se acabara borrada por la vanidad o el interés. Por eso, cuando por fin me encontré con una evidencia que me hizo apretar los puños, sentí la mezcla extraña de alivio y vértigo. No hablaré de detalles íntimos, no porque los oculte, sino porque lo que importa no son las imágenes o los mensajes sensacionalistas, sino lo que aquello representaba. La confirmación de que había doble vida, de que la intención de despojar a nuestra familia de su legado no era simple pelea conyugal, sino algo más calculado. Cerré la carpeta con cuidado. Sabía que el siguiente paso debía ser delicado. No quería una escena que destruyera lo que quedaba de mi hijo. Quería que su mirada volviera a ser nítida. Quería que el nombre de Geraldo no fuera mancillado por decisiones tomadas a escondidas. Así que respiré y pensé en la única cosa con la que siempre me he sentido en paz. La verdad puesta en la mesa, como el pan que se comparte. Esa misma tarde le dije a Rafael que teníamos que dar un paseo por la carretera que bordea la finca. Él no me miró como antes. Llevaba una coraza de frescura que intentaba esconder la inquietud. Mientras caminábamos, el campo olía a hierba mojada y a tierra removida. Los molinos giraban con lentitud. Yo sentía que la hora se acercaba. Tenía en la mano la carpeta y en el alma la esperanza de que, al final, mi hijo escucharía. No sabía cómo reaccionaría Vivian, ni qué palabras diría Rafael, pero estaba segura de una cosa: ya no podía callar. Mientras me acerco ahora a ese momento en que todo estará a punto de estallar, recuerdas que la vida no es teatro y que las consecuencias habitan en los cuerpos. No salgo a buscar destrucción. Salgo a buscar justicia y a darle a mi hijo la posibilidad de elegir con la verdad ante sus ojos. Pero no fue en ese paseo donde todo acabó. Fue un viernes, con el cielo encapotado y la promesa de lluvia. Iba pensando en lo que diría, en cómo no poner palabras que lastimasen más de lo necesario. Abraza el silencio, me dijo una voz en el recuerdo, la voz de Geraldo. No era silencio cobarde.
era el silencio que antecede a la verdad. Y justo en ese punto, al borde del camino, con la carpeta apretada contra el pecho, supe que el siguiente paso decidiría el resto de nuestras vidas. Supe que el siguiente paso decidiría el resto de nuestras vidas. Y supe también que no podía dudar más. Antes de seguir, si te gustan las historias reales de superación, suscríbete. Aquí contamos lo que pasa cuando la paciencia y la verdad se juntan. Aquel viernes, la lluvia no llegó, pero el cielo permanecía pesado. Caminamos los dos por la vereda que bordeaba la finca, y yo llevaba la carpeta contra el costado, como quien lleva un hijo dormido. La sujetaba con cariño, y con la sensación de que, al abrirla, todo quedaría expuesto. No dije mucho. Rafael andaba callado, como si el silencio fuera un abrigo que le protegiera del frío de la sospecha. Le invité a venir hasta la carretera por la que a veces pasaba un camión con piezas de repuesto. Le hablé de tonterías del campo, de cómo estaban las hojas del maíz, de la feria que vendría. Todo para que su mente se fuera soltando hasta el punto en que pudiera mirar. Le pedí que pasáramos por la entrada del pueblo, a ver si podíamos comprar pan y charlar con alguien. Él aceptó sin sospechar. Mientras tanto, en el bolsillo de mi chaqueta, el móvil con las primeras pistas guardadas, la libreta con fechas y las fotocopias que no dejaban lugar a demasiadas dudas. Había preparado aquello no para que se sintiera traicionado, sino para que pudiera elegir sin estar manipulado por medias verdades. Al llegar a la rotonda que conducía al motel, esa carretera conoce más historias de las que cuenta, señalé con la mano, casi casual, la luz roja intermitente que había junto a la entrada. ¿Ves ese letrero?, dije. Rafael miró distraído. Entonces, con la calma que me había enseñado la tierra, le pregunté si alguna vez se había sentido tan confundido que necesitaba verlo de fuera, como quien observa un rebaño para saber si falta alguna oveja. Él me miró, y ya no pudo sostenerse. Fue entonces cuando vi el coche, el mismo que había notado tantas veces, el que yo había memorizado por la marca y por una pequeña pegatina despellejada en la luneta. Estaba aparcado frente al motel, las ventanas un poco empañadas por la noche anterior. Mi corazón dio un vuelco que no fue de victoria, sino de pena, porque siempre pensé que las pruebas descubiertas llevarían a una conversación íntima, a un giro suave donde nadie saliera demasiado herido. Pero la verdad, a veces es un golpe seco. Entramos al pequeño aparcamiento con pasos medidos. Mi idea no era montar un escándalo ni una escena cinematográfica. Quería que Rafael tuviera un encuentro con la evidencia para que pudiera despejar su cabeza. Nos acercamos al muro que rodeaba el establecimiento, y desde allí vi la puerta trasera, que daba a un corredor lateral. Vi también a Vivian bajar de aquel coche, con la tranquilidad de quien cree que su secreto no será descubierto. Y con ella, una figura que no era Rafael. No cuento detalles íntimos porque no es eso lo que importa. Lo que importa es la expresión en el rostro de mi hijo. Primero incredulidad, después un destello de rabia contenida, y finalmente una tristeza que le encogió el pecho. Me apoyé en el muro, con las manos frías, y en ese instante él me miró como hace tiempo no lo hacía. No hubo gritos, no hubo empujones. Hubo una pregunta muda que tanto pedía. ¿Por qué? Rafael entró al motel. Yo me quedé afuera, porque no quería ser el instrumento de su escarnio, ni la protagonista de una humillación escénica. Lo que necesitaba era que él viera con claridad, que no le contaran una versión y que nadie le dijera lo que tenía que sentir. Le dejé que encontrara sus pasos. No tardó mucho. Salió pálido, con las manos apretadas, y su mirada se clavó en mí como quien busca un ancla en medio del océano. Se acercó y, sin muchas palabras, me pidió que le diera aquella carpeta. Cuando la abrió frente a él, comenzó a leer. Las fotos que yo había guardado, los mensajes que no encajaban con la vida de una pareja honesta, los movimientos de dinero que levantaban sospechas sobre un interés más profundo que el simple lujo. No hubo alarde. Todo estaba allí, ordenado, con fechas y con notas. Él leyó, y a medida que lo hacía, reconocí en su cara el proceso por el que pasó cualquier hijo que descubre que su mundo fino y conocido tenía un lado oscuro.
Apareció Vivian en la puerta del motel con cara de sorpresa ya preparada y con una respuesta lista. Intentó minimizar, dijo que eran errores, que las fotos eran sacadas de contexto, que las llamadas eran parte de un negocio que ella tenía con un proveedor. Fue fácil ver que sus explicaciones eran adornos destinados a salvar la apariencia. Rafael la miró con una mezcla de rabia y decepción que me partió el alma. No hubo gritos, pero hubo palabras afiladas que vinieron desde el dolor. «¿Por qué no me lo dijiste?», le soltó, y yo vi cómo, por primera vez en meses, su voz recuperaba volumen. Vivian intentó defenderse atacando. Habló de modernización, de futuro, de la necesidad de adaptar la casa a otros tiempos. Lo que dijo aquella tarde mostró no solo sus actos, sino sus prioridades. Y cuando mis notas se encontraron con sus excusas, la fragilidad de sus mentiras quedó expuesta. No se puede construir una mentira sobre la ayuda de quienes callan. Antes o después, las piezas hablan. La escena desenmarañó más de lo que imaginé. La gente del pueblo se fue enterando en silencio. No fueron los cuchicheos los que hicieron el trabajo, sino la evidencia y la dignidad con la que Rafael quiso enfrentar lo que había ocurrido. No hubo golpes, y eso fue algo que agradecí en el alma. Hubo dolor, sí, y humillación para quien había elegido mentir, pero también hubo claridad y la posibilidad de recomenzar para quien la quería. Días después, con la cabeza algo menos nublada, Rafael tomó decisiones que a muchos les parecieron duras, pero que para nosotros fueron respirables. Pidió separación, dejó la casa y se fue a un cuarto en el pueblo mientras se tramitaban las cosas. No fue inmediato, no fue un adiós con dramatismo. Fue una pausa necesaria para que ambos pudieran pensar. Vivian se quedó sin el poder que había intentado usurpar y con la incomodidad de verse señalada por sus propios actos. La vida de la granja siguió, con la diferencia de que la mentira ya no era una sombra que creciera por la noche. No voy a decir que todo quedó arreglado al instante. Hubo días grises, conversaciones con el abogado del pueblo, don Joaquim, sobre cómo proteger los intereses de la familia, y gestiones discretas para asegurar que la memoria de lo que habíamos construido no quedara a merced de decisiones tomadas sin transparencia. Hicimos lo que había que hacer: reunir documentos, aclarar cuentas y poner en orden lo que los años habían ido mezclando. No hablo de procedimientos complejos. Hablo de papeles que prueban dedicación, de facturas que justifican inversiones, de la constancia de que una casa y una finca se levantan con trabajo, no con engaños. También hubo quienes pensaron que había planeado una trampa, una venganza fría. Nada más lejos de la verdad. Mis noches en vela no fueron para planear la caída de nadie, sino para entender cómo proteger lo que era nuestro. No me sentí orgullosa de husmear en la vida ajena. Me sentí responsable de no dejar que mi hijo viviera engañado. Una madre no se regocija en la caída del otro, aunque la caída deje en evidencia la verdad. El pueblo, que al principio miró con recelo, pronto mostró algo más útil: apoyo. La señora de la tienda nos llevó pan a la casa el día que Rafael volvió para hablar. El joven del taller vino a revisar el tractor sin pedir nada a cambio. La vieja del molino me trajo un guiso y un consejo que se quedó conmigo. La tierra exige paciencia, María. No confundas prisa con justicia. Esas cosas pequeñas sostuvieron mucho más que los discursos. Con el tiempo, la situación con Vivian se fue encauzando por cauces que prefiero no detallar porque no soy de particulares legales. Lo esencial es que las opciones que ella eligió no fueron compatibles con la idea de una vida en común basada en confianza. Se llegaron a acuerdos, hubo separación de bienes y finalmente la pareja se disolvió. Rafael sufrió, claro que sí, pero sufrió con la posibilidad de reconstruir sobre cimientos más sinceros. No hubo triunfalismos por nuestra parte. Lo que vino después fue fruto del trabajo y de la voluntad de reparar. Tras aquello, hubo un periodo de reconstrucción que nadie contó con glamour. Volver a poner en orden la casa fue un trabajo de meses: pintar, reparar, recolocar las cosas que habían sido movidas con ligereza. Yo volví a ocupar mi cuarto con gratitud y con la sensación de que, aunque algunas cosas habían quedado torcidas, la base seguía siendo la misma. Rafael se volcó en la tierra con una mezcla de rabia y redención.
Fue doloroso verlo inclinar la cabeza en las noches por lo que había perdido. Pero también era reconfortante verle volver a empuñar la azada con decisión. En ese tiempo conocimos a Ana Paula. No fue un amor fugaz ni un remedio para la herida. Fue una relación que nació poco a poco, como brota un retoño después de la helada. Ana Paula llegó al pueblo por trabajo. Ayudaba en un proyecto de cooperación con agricultores. Conocía la técnica, pero sobre todo tenía una forma de estar que era honesta y sencilla. No trajo gestos rimbombantes ni palabras vacías. Trajo compañía auténtica. Fue paciente con las heridas de Rafael y respetuosa con la historia de la casa. No se interesó por tomar espacio, sino por sumar. Su llegada no fue un bálsamo mágico que borrara lo vivido, pero sí fue una compañía que llevó a Rafael a reparar no solo las cosas materiales, sino también las emocionales. Ella escuchaba sin juzgar, y con el tiempo, se ganó la confianza de quienes trabajaban con nosotros porque no vino a imponer, vino a compartir. Con su presencia, la casa se fue llenando de voces alegres otra vez. Risas en la cocina, manos nuevas que ayudaban a sembrar, una tenue calma que no habíamos sentido durante años. El proceso de restablecer los papeles de la finca y la titularidad fue una tarea conjunta. No me pongo a detallar trámites ni fechas, porque no es eso lo importante. Lo importante es que con el apoyo de personas sensatas como don Joaquim y con la evidencia que habíamos reunido, la situación se normalizó. Aquel miedo de que todo se perdiera fue quedando atrás. Rafael demostró con hechos que no quería repetir decisiones impulsivas. Quiso reparar, aprender y seguir adelante. Hubo reconciliación con el pueblo también. Es curioso cómo la comunidad siente cuando alguien actúa con honestidad. Con el tiempo, quienes antes miraban de lado volvieron a saludar con la cabeza. La vida en el campo tiene esa capacidad. Si eres auténtico, tarde o temprano el pueblo te abre la mano. No porque la justicia sea siempre exacta, sino porque la gente aprecia la verdad y valora la constancia. Un día, cuando el balcón de la cocina volvió a llenarse de macetas y el fogón a calentar la casa con el olor del pan, Rafael se sentó en el umbral y me abrazó. No fue un gesto grandilocuente, solo un abrazo entre dos que habían pasado por una prueba y que no querían palabras mayores. Me pidió perdón por su ceguera por momentos, por no haber sabido ver la raíz de las cosas. Le dije que no buscara palabras que dolieran, que lo importante era ver cómo elegía ahora. Y eligió bien. Trabajó con ganas, pidió disculpas a quienes había dejado de lado, y con el tiempo, mostró que la experiencia lo había hecho más sabio, no más amargado. Poco después, Ana Paula y Rafael nos dieron otra sorpresa. Venía un bebé. Fue una noticia que nos llegó como la lluvia de verano, inesperada y necesaria. Al principio sentí un cosquilleo en el pecho. La idea de un nieto era alivio y promesa. La llegada de esa nueva vida nos obligó a mirar al futuro con esperanza. No fue un remiendo para el pasado, fue un tiempo nuevo que comenzó a abordarse. La relación con Ana Paula fue pródiga en gestos de respeto hacia la casa y hacia su historia. No quiso borrar a nadie, quiso sumar. En la cocina, lentamente, se ganó mi confianza no por gestos grandilocuentes, sino por la naturalidad con que me preguntaba por las recetas, por las semillas antiguas que guardábamos, por si necesitábamos algo. A veces la veía regar las mismas plantas que yo regaba y pensar, ya está, aquí hay voluntad para seguir. Fue entonces cuando supe que la paz no era una casualidad, sino el resultado de buenas elecciones. Con la llegada del bebé, la casa se llenó de familias que venían a traer comida, de vecinos que trajeron mantas, de la vieja que vino a bendecir al niño con sus palabras sencillas. No fue un triunfo de los grandes gestos. Fue la suma de pequeños apoyos que hicieron de la casa un hogar de nuevo. Hicimos una pequeña celebración en la que se habló poco y se comió mucho, porque las manos que trabajan disfrutan con la mesa servida. A lo largo de todo este tiempo aprendí mucho. Aprendí que la dignidad no se defiende con venganza, sino con verdad y con paciencia. Aprendí que el amor de madre no está reñido con la exigencia de justicia, se puede querer y al mismo tiempo proteger. Aprendí que los secretos, por más que se escondan, terminan por manifestarse y que la honestidad cura, aunque deje cicatrices.
No todo fue bonito. Hubo días de lágrimas, de incomprensión, de soledad. Extrañé a Geraldo con la intensidad de quien echa mano de un faro en la tormenta. Muchas noches me senté en el porche y hablé con el aire, como si él pudiera escuchar desde donde esté. Le pedí fuerza y claridad, y sentía que esa compañía me llegaba en el ruido de las ramas y en la forma en que el sol se metía lentamente por el valle. Con el tiempo, la relación entre Rafael y yo se reacomodó. Hubo conversaciones largas, en las que él me contó cómo había sentido la presión de complacer, cómo había confundido el deseo por el deber, cómo había permitido que otros le dijeran que era lo correcto. Lo escuché sin reproches y con la ternura que me sale de forma natural, porque una madre sabe escuchar aunque la herida no esté cerrada. Le dije lo que siempre le dije cuando era niño, que la casa es de quien la cuida con honestidad, que los nombres que le pusimos a las cosas son importantes y que las manos que siembran merecen respeto. En cuanto a Vivian, no quiero que crean que la demonizo. Ella tuvo sus razones, por pobres que sean. La ambición es a veces el disfraz de la inseguridad. Hubo momentos en que la vi por el pueblo, con la cabeza baja, y pensé en lo frágil que puede ser la vida de quien decide imponerse por encima de la verdad. No guardo rencor, guardo memoria. Y la memoria exige prudencia y discernimiento a la hora de abrir la puerta a alguien que ha demostrado manipular. Hoy, cuando me siento a la mesa y siento el olor del pan que tanto significa para mí, pienso que la casa volvió a ser lo que era, un lugar donde la familia se reúne y se sostiene. No por un acto milagroso, sino porque se puso la verdad sobre la mesa, porque la gente del pueblo ayudó con manos y palabras, y porque mi hijo decidió hacerse cargo de sus errores y amar de nuevo con honestidad. Quiero decir una cosa más antes de despedirme. No recomiendo a nadie que se convierta en fiscal de la vida ajena. Pero tampoco recomiendo que se permita a alguien despojar a una casa de su esencia por interés. Hay formas de defender lo propio, sin transformarse en aquello que uno detesta. Fue esa línea la que intenté respetar siempre. Y cuando la verdad apareció, lo hice para que mi hijo pudiera elegir con los ojos abiertos, no para condenar sin apelación. Si hay una enseñanza que me llevo, es que la paciencia y la verdad pueden ser aliadas poderosas. No siempre son rápidas, no siempre son limpias, pero con ellas se reconstruyen las bases sin perder la dignidad. Y si he de agradecer algo, lo hago en voz baja, desde la raíz de mi fe. Gracias, Señor, por darme la claridad para actuar y la paz para aceptar las consecuencias. Gracias por no dejarme sola cuando el camino parecía incierto. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido en tu familia? Compartir experiencias nos ayuda a sentirnos menos solos. Si conoces a alguien que necesita oír una historia de paciencia, de verdad y de restauración, comparte esto con esa persona. La vida en la granja continúa. Hay días de trabajo duro y noches de risas nuevas. A veces miro al huerto y siento que cada surco ahora lleva otra historia. La de quienes se equivocan, la de quienes pagan el precio de sus errores y la de quienes deciden volver con humildad. Cuando oigo la risa del bebé que está por nacer, la tarea de todos estos años me parece digna de cada callo en mis manos. Y eso basta para seguir sembrando.